Pues buenos días a todos. Un saludo especial para las madres dominicas que nos acogen una vez más aquí en su casa, que es la de todos, y un saludo también para todos los miembros de la familia dominicana, frailes, laicos y toda persona que haya tenido a bien venir en esta lluviosa mañana aquí a la Iglesia a compartir, a hacer camino juntos al principio de esta Cuaresma. Dice el Papa Francisco en la carta con motivo de la Cuaresma que escribe, que publica a principios de febrero, que este año la Cuaresma pues, es una invitación a caminar hacia el misterio de misterios de nuestra fe, hacia la semana de semanas, hacia ese acontecimiento fundamental, que es la muerte y resurrección de Jesús, a caminar, pero no a caminar de cualquier manera. El Papa subraya dos cuestiones, que tenemos que caminar juntos, una de ellas, y que tenemos que caminar, como señala el jubileo de este año, el jubileo de la esperanza, no de cualquier manera, sino esperanzados. Quiero empezar pues esta breve reflexión que quiero compartir con vosotros pidiéndome y pidiéndoos que este día y que toda la Cuaresma pues esté coloreada por tres cosas. Me atrevo a decir, la primera es frenar. Y lo sabemos bien. Pensemos en cada uno de nosotros, pensemos en nuestra vida, pensemos en nuestro trabajo, pensemos en lo que nos pasa. Y nos daremos cuenta de que muchas veces vivimos con cierta aceleración. Y si tiene algún significado este tiempo fuerte de Cuaresma, este día que pretendemos retirarnos para aprender, para comprender, para tomar el latido de nuestra vida, es el de poder frenar. Y no frenar para cualquier cosa, sino frenar para pensar, para reflexionar sobre nuestro ser a la luz de la fe. Lo segundo, y aunque esté hablando, hay que decirlo, lo segundo es el silencio. Y lo sabemos bien, vivimos en un momento en el que muchas veces hay una inflación de la palabra. Vivimos rodeados de palabras que muchas veces son o van acompañadas de ruido. Y sabemos bien que cuando el silencio es fructífero, el silencio nos ayuda a crear, a escuchar la palabra de Dios y ver de qué manera puede iluminar nuestra vida. Frenar, silencio y, por último, una palabra que va mucho con nuestra vida hoy, desconectar. Es que vivimos en una permanente conexión. Ahora debemos reflexionar si esa permanente conexión llena de avisos, de notificaciones, de correos, de instantaneidad, debemos de pensar si esa conexión nos impide centrarnos en una cosa y salir de la corriente viciosa del múltiple estímulo. Y a la luz de lo que nos dice el Papa en el mensaje de Cuaresma este año, tenemos que atrevernos a conjugar dos cosas: la soledad y la comunidad. Soledad, ojo, no una soledad enfermiza. Había un médico psiquiatra que hablaba de la soledad enfermiza con una palabra que era la solitariedad. No, tenemos que intentar habitar esa soledad que está llena de un silencio que da vida. Solo atreviéndonos a estar solos, sabiendo estar solos,
tendremos una soledad que sea capaz de que nuestra persona sepa entrar en contacto con Dios y con los demás. Si no sabemos estar solos, si no sabemos hacer de esa soledad un espacio para la oración, un espacio para la reflexión, para la meditación, para atrevernos a entrar en contacto con Dios, para atrevernos a habitar nuestra interioridad sin miedo, difícilmente podremos hacer camino. Y también no podemos perder de vista, y cuando estamos empezando este tiempo más que nunca, la sed de Dios. Si nos decimos hombres y mujeres de fe, tenemos que preguntarnos si de verdad Dios es una presencia, una realidad sustantiva en nuestra vida, no una realidad adjetiva, circunstancial. El Salmo 41 lo dice y lo expresa bien. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Quiero proponeros pues que este camino lo hagamos hacia un escenario, y el escenario que os propongo es un escenario muy cuaresmal. Es el escenario del desierto. Y si nos fijamos bien en lo que es el desierto, uno de los escenarios privilegiados de la Cuaresma, el desierto es el lugar de la tentación. Casi todos los primeros domingos de Cuaresma, en los diferentes textos, Jesús va al desierto. Y va al desierto 40 días, 40 noches. Y en el desierto opera el ayuno, en el desierto opera la tentación. El desierto es un lugar de cierta austeridad, de cierta desnudez, donde hay mucho espacio y poco obstáculo. Es un lugar privilegiado, el lugar de la aparente nada, es un lugar privilegiado para pensar en lo superficial y en lo necesario. El desierto es un espacio privilegiado para pensar también en lo básico, en lo esencial, en lo que no puede faltar en nuestra vida. Y también es un lugar de desarrollo y de acontecimiento, de crecimiento. Fijémonos bien cómo muchas veces, y esto me atrevo a decir que no podemos perderlo de vista, nuestra vida humana y más a más, acentuadamente, nuestra vida de fe es una vida dinámica. El dinamismo y el cambio acompañan continuamente nuestra vida. Y es en ese dinamismo y en ese cambio donde tenemos que atrevernos a crecer, no a decrecer, no a quedar estáticos, no a conformarnos. Y cuando digo crecer, aparece otra palabra que es básica en esta gramática de la Cuaresma, que es la conversión. Y cuidado con este término. La conversión, me atrevo a decir, debemos olvidar que es algo de caerse del caballo, giros de 180 grados en la vida. La conversión, el verdadero cambio, el verdadero crecimiento en la vida se va dando con pequeños giros de timón que van llevándonos a otro lugar. Y otra variable que es fundamental en este escenario del
desierto es la del tiempo. Somos el mismo, cada uno tenemos una identidad, una personalidad. Pero siendo el mismo, no somos siempre lo mismo. Hoy en día hemos perdido de alguna manera la densidad que tiene el tiempo. Vivimos a golpe de inmediatez. Y muchas veces la espera, y me atrevo a decir, desde las pequeñas esperas de cada día hasta las grandes esperas de la existencia, nos cuesta, nos generan ansiedad. El desierto no cabe duda de que es árido. Hay oasis, no cabe duda, pero el desierto se asocia a la sequedad, al calor, a la falta del agua. Y en el desierto también hay que educar una cosa, que es la mirada, la atención. La Cuaresma tiene que ser un tiempo privilegiado para intentar iluminar nuestra vida con Jesús en su camino hacia la cruz y en la renovación radical que supone la resurrección. En esta Cuaresma tenemos que atrevernos a subir a Jerusalén con Él. Probar nuestro desierto interno. Cada uno sabemos cuál es ese escenario. Cuando hablo de desierto interno, hablo de esos ámbitos de la vida donde necesitamos hacer un camino de crecimiento. Luego, la primera tarea es ver en qué dimensiones o en qué aspectos de nuestra vida necesitamos hacer ese camino de crecimiento. Ese camino en que nos atrevamos a prescindir de lo que es accesorio para centrarnos en lo esencial. Abrazar el tiempo y darle sentido. Sentido que es recorrer ese camino con Jesús. Afrontar la dureza y la dificultad y atrevernos a dar nueva luz a la vida desde la resurrección. Y claro, hay que decir una cosa, esto que estoy diciendo, esta tarea de la que estoy hablando, no es una tarea que es pacífica, lo sabemos bien. Con el paso de ese tiempo cronológico, con el peso de los años, tenemos cada vez más adherencias. Y muchas veces despegarse de esas adherencias accesorias es complicado. Decía que el desierto es el lugar de la tentación. Y ahí, en el desierto, se plantea una lucha desde la fe contra la tentación. Decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Y claro, pensemos en lo que es tentación. Primero, en lo que es tentación para cada uno de nosotros, luego en lo que es tentación en general. Me atrevo a decir que la tentación es aquello que en la vida nos confunde y nos engaña. Hay que tener cierta cautela porque en el lenguaje de hoy esto de la tentación pues tiene, me atrevo a decir, cierto toque, a ver, ¿cómo lo diría? Romántico, atractivo, ¿no? Date un gusto, no te preocupes, no pasa nada. Y claro, lo que nos enseña la fe respecto a la tentación, el pasaje, os invito a visitar el pasaje del Evangelio de Mateo, el capítulo 4, al principio, es que no puedes hacer todo lo que te gusta. ¿Por qué? Porque si algo caracteriza a la tentación es un aparecer. Claro, la tentación, ¿por qué es tentación? Porque es atractivo. Si no fuera atractivo, no sería tentación. Es una promesa envenenada, una promesa que promete todo, pero a la hora de la verdad te da todo lo contrario. La tentación es muchas veces una fachada hermosa,
que esconde una prisión, una seducción que promete tesoros, pero tiene cadenas. Y si nos fijamos en ese relato de Mateo, las tentaciones de Jesús tienen que ver mucho con eso. La tentación del atajo, la tentación de lo fácil, la tentación del espectáculo, la tentación del poder. Quiero haceros en esta mañana una invitación a leer las tentaciones desde hoy. Y por eso, para la reflexión, quiero traeros ese inicio del capítulo de Mateo, del cuarto capítulo de Mateo, que habla de las tentaciones, y ponerlo en diálogo con el capítulo quinto, que habla de las bienaventuranzas. Vamos a intentar formular las bienaventuranzas teniendo presente la tentación. Algo así como decir que la bienaventuranza es decir no a la tentación. Y empezamos con la primera. La primera bienaventuranza dice: dichosos los pobres de corazón, porque el reino de Dios les pertenece. Y claro, si nos habla de algo esta bienaventuranza primera, es de la tentación de la riqueza. Y si nos fijamos bien, cuando decimos riqueza, bueno, inmediatamente se nos va la cabeza, se nos puede ir la cabeza al dinero, ¿no? Pero bueno, yo hablaría de riqueza como apropiación. Apropiarse de las cosas, apropiarse de las personas, acumular, decirte a ti, esto es mío, esto es mucho. Y claro, la cuestión suele ser, como muchas cosas en la vida, una cuestión de equilibrio, una cuestión de umbral. Es donde ponemos el límite. De alguna manera, donde lo necesario ha mutado, ha cambiado en superfluo. Desde luego todos necesitamos llevar una vida digna, pero esta tentación de la riqueza nos habla de la lógica de la acumulación. Decía uno de los poetas urbanos de los 80, cantautor, de una mujer muy rica en dinero, que empezaba la canción así, ¿no? Era tan pobre que no tenía más que dinero. Y de alguna manera, cuando la riqueza se apodera de nuestra vida, nos convierte en eternos insatisfechos. Terminamos no valorando lo que tenemos, pero no solo en clave material, no, en clave personal. Y claro, cuando entras en la lógica de la acumulación, de que esto es mío, de que esta persona es para mí, de que este es mi tiempo, cuando entras en esa lógica perversa mental, no eres capaz de dar valor a lo que tiene valor. El otro día oía que, las personas también se pueden ver de dos maneras, ¿no? Es un poco general, pero nos puede ayudar a pensar, ¿no? Y además en nuestra cultura es particularmente acentuado, ¿no? Los que conjugan siempre la realidad en clave de acreedor, esto es mío, esto es mi derecho, esto me lo deben, esto es para mí, y los que conjugan la vida en clave de agradecimiento, es decir, el que es capaz de darse cuenta de todo lo que ha recibido, de todo lo que hemos recibido de Dios, empezando por el don radical de la vida y de todo lo que recibimos de los demás. Y entonces entras en otra lógica, que es la lógica del agradecimiento. Y claro, en cristiano, y lo vemos en la trayectoria histórica de Jesús, es clave, de alguna manera, ejercer esa gramática de la negación, del apartamiento. Es básico ejercer esa lógica del poder, creer que lo puedes todo y que lo puedes todo sin Dios y sin los demás, que me lo merezco.
Algo a lo que nos invita la Cuaresma es a empezar a pensar dónde empieza esa justa medida y dónde empiezan las cadenas. Lo que habremos conquistado es la libertad. La segunda bienaventuranza dice: dichosos los que lloran porque serán consolados. Claro, lo primero que se me viene a la cabeza aquí es, bueno, de alguna manera hoy saben que tienen mucho éxito los libros de autoayuda, ¿no? El wishful thinking, que dicen los americanos, el pensamiento positivo, ser feliz, happy, happy, que decía aquel de la radio, ¿no? Que la vida parezca una especie de anuncio de Colgate o de Signal. O por decirlo de alguna manera, que la vida es una fotografía en continuo de Instagram donde todo es suave, feliz. Y claro, aquí nos está diciendo Jesús, dichosos los que lloran. Claro, en el fondo la primera tentación es decir, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¡Viva la tristeza! No, Jesús nos está haciendo una llamada de atención sobre lo que es la esencia de la vida, que es más bien un drama que una comedia. Creer que se puede reír siempre por obligación, que la meta de la vida es estar bien, es una auténtica trampa. Lo sabemos bien a poco que hayamos vivido. La gramática de la fe nos lo dice. Hay dimensiones de la vida por las que toca llorar, por las que merece la pena llorar. Y claro, tenemos que pensar, ¿por quién tenemos que llorar? Alguna vez será por nosotros mismos, no cabe duda. Pero hay cantidad de gente a nuestro alrededor que necesita de nuestra compasión. Y el ejercicio de esa compasión no es posible si no somos capaces de aprender a compartir la pena. Aprender a llorar, aprender a luchar por algo o alguien que merezca la pena. Y aquí, con una cuñita, que es la de hacerse vulnerable. Todos somos vulnerables. Todos. Y claro, en el ambientillo en el que vivimos hoy, esto de hacer presente la vulnerabilidad es poco popular. Muchas veces, detrás de esa fachada está, hombre, mira, no me voy a involucrar porque prefiero que no me hieran. Y claro, si nos estamos diciendo, mira, no me voy a involucrar porque prefiero que no me hieran, pues nos estaremos incapacitando para el encuentro, para el abrazo, para el amor. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. Fijaos, esto de la vida tiene también, hay dos cosas que van de la mano, ¿no? La inquietud y el sosiego. Bien, hace falta cierta inquietud. O sea, si no estamos inquietos, pues difícilmente podemos vivir. Pero hoy en día la mansedumbre, esto de lo que habla Jesús, es más necesaria que nunca. Vivimos en un mundo, y fijaos, no digo la alta política, la geopolítica, lo que vemos estos días en el telediario, pero me atrevo a ir también a las relaciones personales. En un mundo, desgraciadamente, teñido por el maniqueísmo y la bipolaridad. Estoy pensando en aquello de Paco Martínez Soria, ¿no? Don R que R, ¿no? Yo tengo la razón. Y claro, cuando uno radicalmente dice aquello de yo tengo la razón, puede surgir un contexto de violencia que puede ser física, que puede ser verbal. Y claro, no digo que no haya que defender aquello en lo que creemos, pero hay que defenderlo siempre desde la mansedumbre, desde la calma, desde la templanza. Tenemos ahí a Jesús, que en esta subida a Jerusalén
va a ir haciéndonos una pedagogía de esa mansedumbre. Tenemos que iluminarnos por esa saber, estar, ser de Jesús. Estar tranquilos, estar calmados. Y si somos hombres y mujeres de fe, deberíamos de tenerlo al 100%. Jesús nos dice, está salvado, ¿qué hay que temer? ¿Por qué tengo que vivir intranquilo? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y claro, aquí se nos habla de una cosa, la justicia y tener hambre de la justicia. Oíamos antes, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y claro, aquí me atrevo a contraponer dos cosas, aquello del apetito y el hambre. Tenemos apetito de muchas cosas, pero tenemos hambre de pocas. Claro, en el fondo, la tentación aquí, en relación a la sed de justicia, es la de la distancia, la de la indiferencia, la del irenismo. Apartar la mirada no es mi problema y pa'lante. Y claro, si nos anima a pensar una cosa, lo que vamos a celebrar en la Semana Santa, el camino de Jesús hacia la cruz, es que las víctimas son un asunto no solo humano, sino muy central en la fe. Muchas veces bajamos los brazos y conforme vamos viviendo, desarrollamos cierto derrotismo ante la imposibilidad que tenemos de cambiar las cosas. Y claro, la justicia no es cualquier cosa desde la fe, no es un aparentar. La justicia es algo central. Dichosos los misericordiosos porque serán tratados con misericordia. ¿Y aquí qué entra? ¿Qué tentación entra? Pues entra ni más ni menos que la dureza del corazón. La dureza muchas veces de nuestro juicio, nuestra mirada implacable frente a los demás, juzgar a los otros con dureza, negarse a perdonar, enfadarse con un Dios que en su esencia tiene el perdón y la misericordia. Y claro, Cuaresma, pues un tiempo hermoso para que nos atrevamos a pensar en qué medida se puede conjugar el amor y el perdón. El perdón tiene un poder sanador infinito para el que perdona, para el que es perdonado. Y fijaos, tenemos que trasladar esa gramática del Dios misericordioso, del Dios que perdona, a nuestro interior. Porque muchas veces en esto del perdón operamos incluso contra nosotros mismos. ¿Cuántas veces somos incapaces de pasar página ante problemas, pues me atrevo a decir que pueden ser graves en nuestra vida, que tengan cierta envergadura? ¿Y cuántas veces tampoco somos capaces de pasar página, permitidme el lenguaje coloquial, con chorradas? Y claro, la gramática del perdón es algo que es central a la comprensión del Dios cristiano, a la comprensión de la que nos habla Jesús en la pedagogía pascual. No eres más débil por perdonar, eres mucho más poderoso. El perdón te cura, te sana, te renueva la mirada, la mente, el corazón. Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Y esta va de la mano de la anterior. Claro, en el fondo no podemos tener esa limpieza de corazón si vivimos centrados en nosotros mismos. Y aquí me atrevo a decir que hay que filtrar. Tenemos que filtrar mucho aquí y aquí, en la mente y en el corazón.
Trabajar el pensamiento. Pensar lo bueno, pensar lo mejor, no pensar lo peor. La tentación es pensar lo peor. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Iba a decir aquello de que suenan tambores de guerra, ojalá no. Pero en el fondo, la tentación muchas veces es solucionar los problemas con la gramática de la discordia, de la violencia y del conflicto. La discordia, la violencia y el conflicto solo generan más destrucción. Y ojo, trabajar por la paz, vamos a decir esa expresión gallega de no es templar gaitas, no es aceptar todo, no es caer en el falso irenismo de identificar al agresor, al agredido. Hay una expresión en inglés que yo creo que es muy buena para explicar aquello a lo que debemos de aspirar los cristianos. Cuando hablan de personas que generan cohesión, que generan paz, dialogantes, hablan del bridgeman, o sea, los hombres, las mujeres, puente. Y a lo que nos anima Jesús es a construir puentes, a construir diálogo. Y claro, ese construir diálogo, ese construir puentes no puede hacerse si no somos capaces de articular también la gramática del comprender. Mirad, cada uno sus cadaunadas, pero claro, si no activamos el interruptor de la comprensión, muchas veces caemos en el prejuicio y fruto del prejuicio el error. Y claro, si queremos ser agentes de paz, tenemos que articular la comprensión del otro. Ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué estará haciendo esto? ¿Por qué me dice esto? Y podremos entender algo y otras veces no entenderemos nada. Pero sí que nos daremos cuenta de que la paz es un ejercicio activo, no pasivo. Dichosos los perseguidos por causa del bien, porque el reinado de Dios les pertenece. Y esto hay que ponerlo con mayúsculas, aquí en la Cuaresma. El bien, la lucha por el bien. ¿Por qué? Porque la tentación que va asociada a esta bienaventuranza es la tentación de una vida sin moral. Y fijaos, yo creo que esto es muy actual. Pensemos en cada uno y en lo que nos rodea. La tentación muchas veces es que el único criterio moral es lo que a cada uno le parece moral. Y claro, eso, desde el bien y desde el valor, me atrevo a decir que es muy insuficiente. En los Hechos de los Apóstoles, cuando se hace una breve definición de Jesús, luchó contra el mal, hizo el bien. La mejor manera de luchar contra el mal, sin lugar a dudas, es hacer el bien. Y no podemos hacer el bien sin el concurso de la conciencia. Y de una conciencia bien formada. No todo vale. Y hay límites que no podemos pasar en ninguna circunstancia. Y fijaos bien, está eso, ese relativismo moral del todo vale, y está también el reduccionismo moral de, bueno, dependiendo del asunto, me centro en una cosa. No. La moral en cristiano ni se puede reducir a moral económica, a moral sexual, no. Tiene que teñir todo nuestro ser y todo nuestro actuar. Dichosos vosotros cuando os injurian, os persigan y os calumnien de todo por mi causa.
La última bienaventuranza nos habla de una tentación y que tiene que ver mucho con nuestro ser cristiano en sentido amplio. Fijaos, dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan, os calumnien por mi causa. Y me atrevo a subrayar la última parte de la frase, por mi causa, porque la tentación es el anonimato. En otro tiempo, en otro tiempo remoto, o en otro tiempo ya un poco más cercano, pero también pasado, la fe era algo público, era algo que estaba muy presente, no solo en el ámbito, entre comillas, religioso, eclesial, sino en toda la sociedad. Y me atrevo a decir que nos hemos dejado llevar ad intra por cierta tendencia a la privatización y ad extra esa privatización de la fe, de la vida cristiana, también se ha acelerado. Y claro, dichosos cuando os injurien, os persigan, os calumnien por mi causa. Tenemos que sacar nuestro ser cristiano del ámbito de lo privado, hacer público nuestra fe, mostrar que buscar a Dios, que rezar, que estar juntos, que hacer comunidad es importante para cada una de nuestras vidas. Pronunciar la fe, dar testimonio de verdad. Y cuando pensamos en nuestros hermanos de fe que viven en lugares donde esa fe es perseguida, efectivamente y con fuerza, tenemos que intentar iluminar un poco nuestro ser. Tenemos un tesoro, la fe, y no es un tesoro para cada uno, no es un tesoro tampoco para nuestra comunidad, no es un tesoro tampoco para consumo de la Iglesia, es un tesoro para toda persona. Hemos visto cómo hay una lucha entre la tentación y la bienaventuranza. Esa lucha tiene que dar como resultado la conquista de la libertad. Y no la conquista de la libertad para cualquier cosa, sino la conquista de la libertad para que podamos vivir de verdad la felicidad que viene de Dios. Dejarnos curar por Dios para ver de verdad, pedirle a Dios ayuda para convertirnos. Y en la Cuaresma, y en esto, no es que sea clásico, sino que quiero subrayar los tres medios que nos ofrece la Iglesia, las tres ayudas que nos ofrece la Iglesia privilegiadamente: el ayuno, la limosna y la oración. Me atrevo a decir que no hay que inventar nada. O sea, si nos paramos a pensar en lo que es clásico, en todo sentido, la música clásica, el arte clásico, la arquitectura clásica, lo que queráis. ¿Qué es lo clásico? Lo clásico es lo que permanece. Y al interior de la gramática de la vida hay cosas clásicas, y al interior de la gramática de la fe lo mismo. El ayuno es pobreza y privación, pero pobreza y privación que nos ayudan a liberarnos. La limosna es una purificación de la mirada y gestos hacia el hombre herido que camina a nuestro lado. Y la oración es el diálogo filial con el Padre. De alguna manera, las tres dimensiones tienen que ayudarnos a conseguir una fe sincera, una esperanza viva y una caridad que actúe operante. Las tres dimensiones, fijaos, el ayuno, la oración, la limosna, son una manera de articular un encuentro con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Y claro, ¿qué nos aporta el ayuno? Y aquí vamos a huir, yo creo que tenemos que huir de esas cosas, lo llamo yo, de positivismo limitado, de creer que esto del ayuno es lo de no comer carne
Pero bueno, ¿puedes comer gambas? No, vamos a elevar la cosa y vamos a atrevernos a darnos cuenta de que tenemos que ayunar de aquello que nos impide ser de verdad, de aquello que nos impide reconocernos y reconocer a los demás. Vivimos en sociedades satisfechas, sociedades del bienestar, donde el privilegio en el que vivimos no somos de alguna manera conscientes de ello. Cuando ayunamos, estamos prescindiendo de algo de lo que otros se ven obligados a no tener. Ayunar significa no encerrarte en tu necesidad y abrirte a la necesidad del otro. Descubrir nuestros pies de barro. La idea de ayuno va muy pegada a la idea de penitencia, a darnos cuenta de que necesito descubrir en mi vida aquello de lo que me arrepiento. Y fijaos, hay una palabra central hoy en día, la palabra del deseo. Y el deseo que hay que realizar. Y el deseo que hay que realizar ya. Y me atrevo a hacer el deseo que hay que realizar ya y como sea. Y fijaos, el ayuno nos ayuda a educar el deseo. Y educando el deseo vamos a ser más libres. No vamos a ser juguetitos estimulados desde fuera. Ayer decían las noticias, vamos a decir el juguetito, el móvil, ¿no? Que, bueno, yo no entro en la media, pero bien, vemos el móvil 80 veces de media al día. Venga, hagamos silencio y pensemos si es necesario 80 veces al día o más, eso era una media, estar pendiente del móvil. Pensemos cada uno de qué tenemos que ayunar, qué es lo que no nos deja ser, qué es lo que nos esclaviza. Y pensemos en qué manera, operando el ayuno, puede ser lo que sea, el móvil, series, libros. Ayunando de eso, somos más libres. La oración, el segundo elemento, la segunda herramienta que nos proporciona este tiempo fuerte de Cuaresma. Y si tiene que ser alentarnos a algo esta Cuaresma, es a dedicar más tiempo a la oración. Y aquí me atrevo a decir que cada uno, en medio de su circunstancia personal, familiar, profesional, tiene que darse cuenta de qué manera puede hacer esa vida de oración. No hay un camino, hay varios. Y fijaos, rezar no es reflexionar. Rezar no es pensar. Rezar es muy difícil. Es tender un puente a Dios. Y rezar es ser capaz de expresarme haciendo una lectura creyente de la vida, del mundo, de mi vida. Y hay 3 preguntas, 2 que tienen que ver con Dios y una que tiene que ver con uno mismo. La primera pregunta, cuando rezamos a Dios, pues bueno, uno suele ir con la mente llena de cosas, ¿no? Pero la primera pregunta es decirle a Dios quién eres. ¿Y quién eres para mi vida? ¿Quién eres para la gente que me rodea? La segunda pregunta, que es también importantísima, ¿qué quieres? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y tenemos que darnos cuenta de que la voluntad de Dios es una voluntad amorosa, benevolente, que busca nuestro bien, nuestra plenitud. Y luego ya, marginalmente, en tercer lugar, la pregunta de quién soy yo. Pero el quién soy yo después de preguntarnos por quién es Dios y qué quiere para mi vida. Y por último está lo de dar limosna. Y claro, esto de dar limosna, a mí siempre me ha producido cierta cautela. ¿Por qué? Porque suena mucho, a diferencia de niveles, a dar unas monedas a calmar. No.
dar limosna, esa limosna de la que nos habla la Iglesia en este tiempo de Cuaresma, es poner el amor en práctica, es entregarse, es darse. Y ahora me diréis, ¿qué hay que entregar? ¿Qué hay que dar? Pues pensemos en la viuda del Evangelio. Lo que podamos. Y en esto quiero ser muy realista, lo que podamos. Pero ojo, lo que podamos, que es ni más, pero tampoco ni menos. Y muchas veces dar limosna, tenemos que darnos cuenta de que es poner en práctica el amor que Dios nos ha dado en forma de vida, que es poner en práctica los dones que Dios nos ha dado, los dones de decir bien, el don de comprender, el don de escuchar, el don de poder hablar con corrección y con sentido después de haber escuchado, el don radical del amor, de un amor conjugado en fraternidad. La sencilla tarea de decirle al que está a tu lado, aquí estoy para lo que necesites. Tenemos que preguntarnos, en ese sentido, al iniciar este camino de Cuaresma, ¿quién es mi prójimo y qué puedo hacer por él? Esa es la mejor limosna. Y todos tenemos para dar, todos. Y todos tenemos que ser capaces, de alguna manera, de recibir. Concluyo hablando de esta lucha entre tentación y de esta llamada a la felicidad. Es una guerra que dura una vida, la que enfrenta en mí dos mundos, entre el algo y el todo, entre el por ahora y el para siempre, entre tú y yo. La seguridad se enfrenta al riesgo, las garantías a la confianza, el ruido a un silencio no siempre poblado. Las pequeñas miserias se oponen al amor y el orgullo quiere pisar a la verdad. Dame, Señor, capacidad para luchar. Toca pelear cada día, hasta esa jornada última en que tú vencerás por los dos. Dame fe para no rendir el Evangelio, la bondad, el sacrificio, la cruz. Dame alegría para sobrellevar cada revés, cada caída, cada tormenta. Yo, por mi parte, aquí estoy, dispuesto a seguir remando, con mis pocas fuerzas, con mis pobres brazos. No sé si basta, pero hay que intentarlo.